temas para abordar los seminarios orales, pues esa es una opción. No sé, los escucho. ¿Qué dicen? Profe, me parece bien, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, señora, señorita. bueno. Entonces, me parece que siendo así es una manera también como de dinamizar la clase, porque la idea es que haya espacios de participación, ¿no? Entonces, no solo como que el docente hable y hable, sino muy chévere que ustedes puedan también compartir, argumentar, debatir, y la evolución se presta para eso, ¿no? Entonces, no hay que asumir que todo está en un orden específico, sino que podemos argumentar y dar nuestros puntos de vistas, obviamente, pues teniendo un marco de referencia lo suficientemente amplio, que nuestro background sea amplio y podamos tener, digamos, unas intervenciones bastante consistentes. Entonces, siendo así, pues voy a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico. Van 21 personitas conectadas. Entonces, vamos a iniciar pues la grabación del día de hoy. Listo. Bueno, entonces vamos a estar hablando de patrones de evolución. Por favor, ¿me podrían confirmar si me escuchan bien o eventualmente pues apago mi video para que mejore la conexión? No sé, me gustaría hacer esa prueba. Sí, señora, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces cualquier cosa me van comunicando en el transcurso porque... Y de igual forma, si alguien escribe en el chat, pues por favor también me avisa. Entonces... Listo. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, hoy vamos a estar trabajando un tema que se llama patrones de evolución. Como les decía, va a ser nuestra temática de hoy, de la siguiente semana. Entonces, eso está en el capítulo 3 del Futuima. Alguien me preguntaba. Ustedes pueden revisar el Futuima, ahí está. De igual forma, ustedes también pueden revisar otra literatura. Recuerden que está el Brightly, está el Soler. Entonces, que también, digamos, pueden aportar información complementaria. Digamos que el Futuima es nuestra guía, pero también podemos optar por otras fuentes bibliográficas que nos ayuden a enriquecer el proceso. Entonces, vamos a empezar a hablar, pues, hay algunas cuestiones que independientemente del grupo del que estemos trabajando, sean bacterias, sean, pues, algún protista o sea un mamífero, hay algunas cuestiones que son similares en la biodiversidad, que han podido ir encontrando unas tendencias bastante generales. Entonces, como a nosotros en la línea de biología evolutiva nos interesa descubrir cuáles son las relaciones que se van formando entre los taxones, cuál es el posible origen, porque cuando uno conoce el origen, chicos, también puede evaluar cuáles pueden ser las tendencias a futuro, de cómo puede comportarse una especie ante un cambio climático, en qué momento fue la radiación adaptativa de este grupo y cuáles fueron las condiciones ambientales, atmosféricas en las que ellas pudieron desempeñarse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos en las historias geológicas, en las historias geológicas normalmente pues vemos que hubo algunos eventos específicos que se correlacionan, por ejemplo, con la expansión de los bosques secos tropicales y eso también llevó a una diversificación de la fauna asociada, porque, por ejemplo, la relación entre la expansión de los bosques como tal, de la cobertura vegetal, ha podido estar muy de la mano con la diversificación, por ejemplo, de muchos grupos de insectos. ¿Por qué? Porque han habido procesos pues, de dependencia en las historias naturales. Hay algunos insectos que empezaron pues, a tener mayor diversidad a medida que aparecieron, por ejemplo, las plantas angiospermas. Entonces, a nosotros nos interesa conocer desde el punto de vista evolutivo el origen de las especies, porque también nos permite establecer relaciones entre ellas, tendencias a futuro, y eventualmente nosotros vamos a poder hacer un rastreo de las características de interés. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar cuál es la historia, por ejemplo, de la selección sexual en aves, del cortejo, de comportamientos pues etológicos, de territorialidad, todo esto digamos que
tiene que aparecer en algún punto de la historia, y aunque a veces no tenemos el registro, porque hay pues procesos que no quedan documentados, es una manera de hacer inferencias sobre la historia, lo que nos ayudará a entender nuestra biodiversidad, lo que estamos viendo hoy en día. Recuerden que si volvemos a los capítulos que estábamos viendo en los comienzos, había una ley o un principio del uniformitarismo, que muchos de los procesos que estamos viendo ahora también pudieron verse eventualmente en el pasado. Entonces, una de las estrategias que se utiliza en biología evolutiva es hacer análisis filogenéticos. Entonces, cuando ustedes les digan que van a hacer un análisis filogenético o que van a trazar la filogenia de un grupo, en realidad están tratando de estudiar cuál fue el origen de esa especie, cuál fue el origen, por ejemplo, de esa familia, de la familia Canidae. Entonces, o del género, no sé si hay alguno que esté trabajando aquí, pues con algún grupo en específico que esté enseñando sobre herpetología o que esté enseñando sobre mastozoología. ¿Hay alguien en ese caso aquí? Chicos, alguien que esté trabajando con algún grupo de fauna o de flora en su trabajo de grado, enseñanza o educación ambiental de algún grupo. ¿Hay alguien en esa situación? Nada, profe. Negativo. ¿No? Y entonces, negativo. Ok. Bueno, no importa. Digamos que eventualmente, si a ustedes se les presentase la oportunidad, pues los invito a que se capaciten, ¿no? Entonces, todavía son jóvenes, tienen muchísimo tiempo y muchísimos proyectos por emprender, entonces la formación nunca está de más. Entonces, si ustedes eventualmente tienen, por ejemplo, la oportunidad de trabajar con herpetos, que son divinos y son, pues, muy interesantes, una buena manera también de enseñarle a los chicos desde el colegio es que, pues, ustedes les puedan orientar a que ellos conozcan las historias naturales de los grupos, de dónde vienen, cuál fue su centro de origen, porque eso, pues, nos ayuda a entender muchísimo, más en Colombia, que tenemos un punto de biodiversidad muy grande. Entonces, cuando estamos haciendo los rastreos filogenéticos, lo que estamos tratando es de analizar cuál ha sido su origen y el desarrollo evolutivo. Entonces, como estamos tratando de reconstruir la historia, realmente estamos tratando de establecer genealogías, de dónde vengo, quiénes son los grupos que dieron lugar a esta biodiversidad que nosotros estamos viendo. Ahora, nosotros pues podemos hacer un rastreo de lo morfológico, en qué momento, por ejemplo, empezó a expandirse el tamaño cerebral, o en qué momento pues empezaron a aparecer los incisivos o los caninos, pero habrán otras rutas, como yo les decía, que no podremos rastrear, porque lastimosamente en el registro con el que contamos ahora no tenemos, por ejemplo, depositado en alguna colección cuál fue la primera ruta metabólica a nivel bioquímico que se estableció. O, por ejemplo, no podemos hacer un rastreo histórico de cuál fue la primera función que tuvo, por ejemplo, el tegumento. Entonces, más que todo son reconstrucciones, pero en ese tipo de situaciones biológicas o bioquímicas, fisiológicas, es un poco complejo, pero se han establecido métodos. De igual forma, se empiezan a hacer rastreos del comportamiento de los animales, en qué momento pues se considera que pudo aparecer tal etología, y pues intentan establecer las relaciones. Y aquí hay algo importante: los grupos, cuando se estudian a nivel evolutivo, también tienen que verse dentro de un contexto, jóvenes. Lo que les comentaba del bosque. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, a la mariposa o al grupo como separados, porque la mariposa está trabajando o está interactuando entre sus congéneres, está interactuando con otras especies, está interactuando con el árbol, con el agua, con factores abióticos. Entonces, digamos que la filogenia trata de tener en cuenta pues todos estos procesos para rastrear el origen de las especies. Y si hay algo importante de la filogenia es que nos permite hacer comparaciones entre los grupos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, por ejemplo, podemos tener la familia de los grandes felinos y sabemos que ellos van a tener un antecesor común.
Entonces, posteriormente ya van a ir apareciendo unas características que son muy particulares y que van apareciendo en un grupo y no en otro y van marcando diferencias. Entonces, cuando se tratan de hacer los rastreos de cuáles fueron de esas características, denme un segundo que hay alguien que está hablando. ¿Alguien quiere levantar la mano? Ah, la joven Catalina. Hola, joven. Yo le tengo una pregunta. En la Claro, lectura que hicimos sobre el capítulo 9, habla sobre las razas y especifica que como tal, la especie humana pues no tiene raza. Pero yo quedé con la duda. ¿Por qué si se dan las razas entre los perros? Bueno, lo que sucede allí es que usted tiene que ver el tema de qué tanta divergencia genómica se ha acumulado, qué tantas expresiones genotípicas pues han sido pues consideradas para el homínido, o sea, para la familia homínida, y lo vamos a ver ahora, con respecto a los cánidos. Entonces, primero tiene que analizar pues la geografía del taxón, la arquitectura genómica, el número de cromosomas, la expresión del fenotipo, del genotipo. Entonces, para que uno pudiese tener una respuesta certera a su inquietud, que está maravilloso que lo cuestione, tendría que analizar en primera instancia pues la historia natural del grupo. Entonces, y hay otra cuestión, cuando nosotros queremos hacer análisis comparativos, como dicen por allí, uno compara peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, nosotros no podemos hacer un rastreo, por ejemplo, molecular, calibrando el reloj molecular a la misma tasa, porque son dos grupos totalmente distintos. Entonces, en primera instancia, sería ver la historia natural, la distribución original del grupo y pues el número de diversidad nucleotídica, haplotípica, sitios segregantes que estén pasando en los cánidos para que realmente se reporten como razas. Hay algunos autores que sugieren que ese término ni siquiera se utilice, sino que ya se ha quedado como inmerso en nuestro lenguaje coloquial y es una manera pues muy vernácula que tienen las personas para referirse entre las distintas expresiones fenotípicas, ¿no? Pero hay algunos autores que sugieren que no se recurra a ello, sino que ya es algo que está como muy arraigado a nosotros y además recuerden que la parte canina ha tenido unos cruces o unas intervenciones humanas pues bastante fuertes. Entonces, si el humano está... Ok, joven Medina. Entonces, el joven Ronaldo y el joven Luis Marc. Ok. Entonces, recuerden que algo que pasa con los perros es que el hombre desde hace muchísimo tiempo está manipulando el acervo poblacional de ellos. O sea, que es como si estuviera direccionando el curso natural para obtener determinada variedad. Entonces, eso también es importante y digamos que nosotros a ese punto todavía no nos estamos como direccionando hacia determinado fenotipo. ¿Es claro o le alcancé a responder algo de su inquietud? O sea, sí, lo que usted me quiere decir es que el genoma sigue intacto porque siguen siendo la misma especie, pero se dan variaciones a nivel genética. Exactamente. Lo que sucede allí es que las tasas, como decíamos, las tasas, los cariotipos son diferentes, la historia natural del grupo es diferente. Entonces, es importante que uno tenga en cuenta eso antes de poder intentar hacer un análisis pues comparativo. Ya, usted tiene que ver cuál fue el ancestro común, cuáles fueron sus características y eso lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver cómo se hace el rastreo pues, de las características que son de interés. Gracias, ¿Okay? profe. Listo. Qué bueno, más preguntas, todas las que vengan pues son muy bien recibidas, esta es la idea. Entonces, ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedo decir yo que estoy trabajando una representación filogenética o estoy haciendo un rastreo? Pues por medio de estos, normalmente les dicen cladogramas o árboles de similitud. Se calculan con diferentes algoritmos matemáticos, estadísticos, bastante robustos. Entonces, el fundamento realmente es que van a ir agrupándose pues por similitudes, ¿no? Cada una de estas ramas que ustedes ven tienen un porcentaje o un peso. Entonces, si usted ve este grupo, lástima que no le puedo hacer más zoom.
Ok. Ustedes ven estas ramitas, las que van quedando una al ladito de la otra son las que tienen mayor similitud entre sí. Y estos grupos que se van armando, por ejemplo, aquí vemos un grupo que tiene una rama junto a otra, pero miren que se bifurca también en otra, una tercera y una cuarta. Entonces eso le está diciendo que, por ejemplo, este nodo que usted ve aquí, pues agrupa a estas 4 ramificaciones. O por ejemplo, aquí es un poco más claro. Miren que aquí hay un nodo que empieza a dividirse y se forma este grupo de aquí, y luego se van formando estos grupos que van, pues, cada uno ramificándose. La idea es que los nodos le van a estar dando un soporte a usted para que vaya viendo quién es más relacionado con quién. A lo largo de la historia evolutiva, teniendo en cuenta unos caracteres específicos, quién se parece más a quién o cuál es la probabilidad de que esos 2 grupos efectivamente tengan una alta coincidencia en su historia natural. Entonces, se utilizan estos algoritmos de reconstrucción filogenética. Hay unos que se denominan de máxima parsimonía, porque uno trata de encontrarle las explicaciones más lógicas posibles. Eso significa que sean los que menos costos generen o menos pasos hayan tenido que tomar los grupos biológicos para llegar a esa relación. La ruta más parsimoniosa es la que menos pasos necesite. Es decir, que para que aparezca el ojo, si tiene que pasar 2 pasos, es más parsimonioso de que tengan que suceder 4 cosas diferentes o 5 cosas diferentes para que aparezca el ojo. Entonces, eso pues lo vamos a ver ahora con esto. Cómo rastrear la historia evolutiva y cómo ver pues las clasificaciones. Entonces, aquí hay algo importante, chicos, y atención a estos conceptos, porque es una manera importante de analizar pues filogenética. Miren que nosotros vamos a estar saliendo del antecesor a los grupos que se fueron formando. Por ejemplo, estos podrían ser las especies que vemos en la actualidad. Entonces vamos de la parte izquierda, sería del antecesor al más reciente en la parte derecha. Y miren que ellos se van ramificando. Entonces significa que cada uno de estos nodos sería el antecesor común, por ejemplo, de este grupo. Este que vemos aquí sería el antecesor común del grupo que va desde A hasta F. Y este grupo que vemos acá, este nodo donde tengo el cursor, sería el antecesor desde G hasta acá. ¿Me he dado a entender hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien no escuchó por problemas de conexión? ¿Ha sido claro lo que dije? Claro. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, nosotros estamos haciendo un rastreo ¿desde dónde? Desde el ancestro común, es decir, es ese grupo biológico que tuvo por primera vez algunos prototipos de las características o donde aparecieron unas características que antes no estaban y que desde ese momento empezaron pues a pasar a las otras especies. Entonces, atención aquí. Cuando usted esté trabajando con filogenética se va a dar cuenta que estamos basándonos en ramificaciones de los árboles y vamos a empezar a utilizar unos conceptos. No sé si han escuchado el tema de monofilético, parafilético y polifilético. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Ok. A ver, ¿qué es un taxón monofilético? Bueno, aquí está explícito, pero de pronto de lo que usted recuerda. ¿Quién habla? ¿Quién había hablado? Profe, es O aquel alguien que diferente. tiene un antecesor en común. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. ¿O alguien quiere aportar cuál sería parafilético y cuál sería polifilético? Profe, el parafilético es cuando tiene un ancestro en común, pero no tiene todos sus descendientes. El polifilético
es aquel que tiene un ancestro en común y sí tiene sus descendientes completos en un cladograma. Y monofilético, pues sí, se me escapa, no recuerdo mucho. Lo vi en segundo semestre en invertebrados. Ok. Bueno, muchas gracias a las dos compañeros que participaron. Entonces, tenían razón en parte. Por ejemplo, el monofilético, chicos, es aquel grupo donde se están incluyendo todos los descendientes del mismo antecesor. Por ejemplo, aquí de A a C. Todos salen de este ancestro común, todos están incluidos. Eso es una agrupación natural. Estoy teniendo en cuenta todos los grupos o todos los descendientes del mismo antecesor. Parafilético sería cuando dejo alguno por fuera, alguno de los descendientes queda por fuera de esa agrupación. Entonces, por ejemplo, aquí en D debe ser D, E y F, pero miren que el recuadrito solo llega hasta E y excluye F. Eso es una parafilia. Estoy dejando por fuera grupos que eran del mismo descendiente y no los tuve en cuenta. ¿Qué pasa con los humanos? Cuando hicieron la taxonomía de humanos, chicos, pues nos pusieron una agrupación no natural. ¿Por qué? Porque empezaron a clasificarnos, por ejemplo, en homínidos, pusieron dos familias, homínides y póngides. Entonces, nosotros realmente debíamos estar pues relacionados con estos grupos y nos pusieron en una taxonomía aparte. O sea que no buscaron todos los descendientes del mismo ancestro, sino que pues nos separaron del grupo, ¿no? Entonces eso, póngide, la familia póngide que antes le decían, es una parafilia. Lo correcto, y ahora lo vamos a ver, o no lo correcto, lo más aceptado, es otra clasificación o que una reestructuración en la agrupación, más bien. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta todos los descendientes del mismo antecesor, se convierte en una parafilia, y los monofiléticos cuando estamos teniendo en cuenta todos. Recuerden algo importantísimo y ojalá pues no se les olvide, que la idea de la agrupación y de la jerarquización de la biodiversidad, chicos, siempre es tener grupos monofiléticos, es decir, agrupaciones naturales que provengan del mismo antecesor. Un grupo monofilético, por ejemplo, algunos han dicho que coleóptera, o sea, escarabajos, podría ser monofilético, aunque hay algunos grupos dentro del coleóptera de los, bueno, yo trabajo con ellos, dentro de los que se discute mucho, ¿no? La posible monofilia del grupo, porque realmente hay unas cuestiones que no cuadran. Y vamos con parafiléticos, ya lo dijimos, vamos con polifiléticos. Los polifiléticos, chicos, vendrían siendo agrupaciones pues que no son naturales. Por ejemplo, estamos relacionando grupos que naturalmente están más relacionados a otros. Por ejemplo, aquí estamos analizando H, I y J, pero cada uno de ellos es más similar a otro. Por ejemplo, este J debe pertenecer al grupo de K y esta H debe estar relacionada con G. Entonces, estamos formando grupos no naturales cuyos descendientes, miren que están viniendo de antecesores totalmente distintos y por ende ellos están más relacionados con otros que con la agrupación ficticia que se les está poniendo. Entonces, una agrupación muy polifilética y pues bastante atrevida sería, por ejemplo, tratar de agrupar a las ballenas con los peces, o sea, que sean de hábitos marinos o que sean pues acuáticos y con algunas similaridades morfológicas, pero no podemos confundir pues una parte de ictio, ¿no? Con una parte pues de un origen totalmente distinto. Entonces recuerden que hubo un grupo pues de mamíferos que posteriormente tuvo pues una reversión y devolvió a su hábitat o a su entorno marino, ¿no? Entonces no podemos agrupar, y sería una agrupación totalmente polifilética, las ballenas con los peces. Entonces por eso es importante. Profesora, habría una evolución convergente en ese caso, ¿no? Convergente. ¿Cómo? Habría evolución convergente en ese caso, entre ballenas y...
y peces. Así es, muy bien. Así es. Si nosotros, muy bien que el compañero haya dicho eso porque es uno de los términos que vamos a estar viendo. Y cuando eso ocurre, pues se denomina homoplasia, ¿no? Y hay diferentes tipos de homoplasia y los vamos a estar viendo, pero efectivamente, muchas gracias por anticiparse, señor. Entonces, aquí hay algo importante, chicos, y es que la manera como nosotros empezamos a agrupar nos ayuda a entender la biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos desde unos grupos muy, muy grandes, por ejemplo, los géneros, las familias, los filum, bueno, en plural son fila, los fila, vamos haciendo unas agrupaciones muy grandes y terminamos en algo muy específico que la categoría se llama especie, ¿no? O incluso hay unas que ya tratan de subespecies, que también tienen sus controversias, o incluso agrupaciones por debajo de especie, ¿no? Pero lo ideal de todo esto es que nos ayuda a jerarquizar la biodiversidad. Y si ustedes ven aquí, la estructura de cómo se organizan estos árboles es similar a lo que planteó Darwin desde el comienzo. Entonces, él nos decía que los descendientes que nosotros estamos viendo van a tener modificaciones, y pues eso confirma totalmente lo que planteaba Darwin. Miren que acá estos descendientes provienen del mismo antecesor común, pero ya en cada uno aparecen unas características totalmente diferentes. Entonces, aquí hay algo importante, y es que cuando se estudia la biodiversidad, lo ideal es que se trabajen con grupos naturales, es decir, con clados. Esto que nosotros estamos viendo aquí, esta agrupación monofilética, recibe el nombre de clado, o grupo natural, o grupo monofilético, son sinónimos. Les dije que el póngido, la familia Póngide, era una parafilia porque nos habían pues separado, ¿no? Nos habían separado de nuestros grandes primates hermanos, y pues lo convirtieron en una parafilia. Otro ejemplo muy común es que la gente se niega a aceptar de la relación entre las aves y los reptiles. Entonces los querían poner en clasificaciones taxonómicas diferentes cuando las aves tienen una procedencia pues reptiliana. Entonces, esa separación de aves y reptiles es una agrupación parafilética, ¿no? Lo ideal es que quede dentro de reptilia para que sea un clado o grupo natural. Incluso hay unas evidencias recientes que muestran que, por ejemplo, el velociraptor o incluso otro de estos grupos extintos, pues ya portaban plumas, o incluso empezaron a sugerir, ¿no?, que algunos del T-Rex, por ejemplo, ya podía portar plumas porque encontraron algunos rastros, y eso también cambiaría mucho la imagen de cómo le venden, por ejemplo, a un niño la figura del T-Rex. Entonces, lo importante de esto es que nosotros pues sepamos el origen, y por eso vemos unas similitudes entre pues el desarrollo embrionario de reptiles, entre aves, y pues las características que a nosotros pues nos inquietan, ¿no? Ahora, importante que nosotros podemos hacer un rastreo de algunas evidencias que quedaron en la corteza terrestre, pero lastimosamente pues no todo queda en el registro fósil. Entonces los fósiles, que es un mundo pues maravilloso, nos ayudan también a entender cuáles han sido las formas terrestres que han pasado por este mundo, y hay algo que utilizan mucho el registro fósil y se llaman pues los registros estratigráficos. Entonces, digamos que cada momento de la Tierra tiene un registro estratigráfico con una fauna o con una flora fosilizada que nos ha ayudado a entender, por ejemplo, hace cuántos años apareció, por ejemplo, la primera hoja, o el primer alado, o el primer, pues, mastodonte. ¿Por qué? Porque han habido unos registros que quedan en unos estratos sedimentarios que son específicos de un periodo geológico, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a ver que no tenemos rastros del Devónico, tenemos rastros del Cámbrico, tenemos rastros pues del Mioceno. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con las eras y los tiempos geológicos del planeta Tierra.
porque pues nos van a decir pues más o menos, eso nos va a adaptar cuántos años pues empezó la aparición de ese grupo. Desafortunadamente hay distintas maneras como se fosilizan las cosas, ¿no? Hay algunas que quedan en ámbar, hay otras que quedan, por ejemplo, en la parte de las rocas, hay otras que sí quedan en los registros sedimentarios y que pues, por condiciones de presión, de temperatura, logran quedar casi que intactas, pero no todo queda fosilizado. Entonces, uno de los problemas que tenemos y de los que eventualmente nos tenemos que saber cuáles son las limitaciones, es que hay lagunas estratigráficas, es decir, que hay momentos en los que uno pues va a ver dos piezas totalmente diferentes y no va a encontrar el intermedio. ¿Por qué? Porque es una laguna estratigráfica. Es decir, no se sabe cuál era la forma intermedia o no se sabe cuál era el eslabón perdido, que muchos le denominan. Entonces, es una cuestión allí de que recuerden que el proceso es gradual, que van habiendo unos cambios acumulativos, paulatinos, que van generando formas intermedias, pero desafortunadamente esas formas intermedias a veces no quedan en el registro. Entonces quedan como partecitas sueltas y es como armar un gran rompecabezas para ver más o menos qué pasó. Entonces por eso la paleontología, la paleobiología, la antropología son pues aliadas de los biólogos porque nos ayudan a entenderlo. Ahora, creo que una de las cosas más bonitas de estudiar evolución es que usted no solo va a estudiar un grupo, sino también va a estudiar geografía. Entonces, porque hay algunos fósiles entre América y África que pues tienen unas similitudes muy, muy parecidas. Hay unos registros entre estos dos continentes actualmente separados, pero que tienen unas coincidencias pues bastante grandes. Después de estar separados cuántos millones de kilómetros por el océano. Entonces, esto nos ayuda a entender que la Tierra en su proceso geológico ha tenido unos procesos en que unas placas estuvieron pues cercanas en su momento y compartieron fauna, compartieron flora y eventualmente al separarse pues por todos los procesos inherentes que ya de tectónica de placas y todos estos procesos pues han quedado en puntos totalmente diferentes, sino que en algún momento estuvieron juntos. Entonces, es una cuestión de ponerse en la misión de detective de qué pasó y cómo pasó y hace cuánto. Entonces, es una tarea pues muy interesante, ¿no? Pero ardua. Y ya vimos unos conceptos claves, por ejemplo, ya vimos que es un clado, ya vimos que es la monofilia, que es la parafilia, que es la polifilia, y hay otras cuestiones que uno tiene que ponerse bastante técnico, ¿no? Cuando estamos enseñando o estamos hablando, y es, por ejemplo, la diferencia entre cladogénesis y anagénesis. Entonces, cuando usted diga cladogénesis, realmente usted está hablando pues de la formación de varios grupos, o incluso algunos dicen que ya puede estar hablando de potenciales especies. ¿Por qué? Porque usted está viendo un grupo que se está diversificando en varios linajes y potencialmente, si se dan las condiciones, esos linajes que se están diferenciando le podrían generar especies diferentes. Pero recuerden que pues las especies no se forman así por así. Entonces, esta sería pues la cladogénesis. Y cuando estemos hablando de otro concepto muy relacionado sería la anagénesis. Entonces, es cuando usted ya empieza a hacer un rastreo, bueno, ¿y cuáles son los cambios puntuales que están pasando dentro de cada descendiente? Por ejemplo, dentro de cada especie. Entonces, es importante que se diferencien estos conceptos. Hay otra terminología, pues, un poquito más especializada, ¿no? Que es cuáles son los grupos, pues, que aparecieron de primero y cuáles son los grupos que son pues más tardíos o más recientes. Entonces, uno les dice stem group a los grupos que aparecieron de primero, que se dice que son los primeros grupos que portaron las características de interés y normalmente condición importante es que están extintos. Y hablamos de un crown group cuando es, digamos, los grupos que aparecieron mucho después en la historia evolutiva, una aparición tardía,
y tienen algo que son las características más derivadas. Entonces, normalmente aquí en los STEM Group vemos unas características basales, unas características primitivas, y los Chrome Group, que siendo que son los descendientes y que tienen características más derivadas, normalmente pues portan unas características pues diferentes, ¿no? Algunos les dicen unos estados pues un poco más elaborados, aunque no debería ser la acotación, porque recuerden que nosotros no estamos trabajando, o la evolución no trabaja para conseguir el diseño súper óptimo, ¿no? Y había algo importante, era que a nosotros, y esto se los compartía ahorita, cuando hicieron una parafilia con homínidos. ¿Por qué? Porque la visión antropocéntrica del mundo quiere separar al homínido de los verdaderos emparentados con él, ¿no? Entonces hicieron una familia, que era la familia Póngida, donde estaba Pan, la especie Pan, ¿no? El género Pan, perdón, los gorilas y los pongos. Entonces, realmente nos separaron a los homínidos, el género Homo, de ellos. Entonces, como nosotros estamos muy relacionados, pues, con los chimpancés, que hacen parte, pues, de este grupo, ya por todas las similitudes de ADN, de expresión proteica, de regulación génica, o sea, es una cantidad de información coincidente, pues esto es una parafilia. Entonces, es una manera de que algunos autores sugieren que realmente pues todo quede dentro de homínide para formar el grupo natural, ¿no? Y si se excluye a los hilobátidos, que son estos, los gibones, a veces se me olvidan los nombres vernáculos. Entonces, esto es una manera de que nosotros veamos que la manera como entendemos la historia natural, pues va a tener repercusiones también de cuál es nuestro ancestro común, por qué los separamos, pero por qué tenemos un alto porcentaje de coincidencias nucleotídicas, porque nuestra diversidad de haplotipos es relativamente similares entre los grupos, y eso está muy relacionado de dónde venimos y cuáles deben ser las relaciones. Ahora, nuestro compañero, que fue el que habló, creo que se denomina Osvaldo Pérez, dijo algo importante, y es que hay algunos procesos que son convergencias, hay procesos que son reversiones, y eso es correcto. Nosotros, cuando estamos haciendo la historia, nos interesa analizar pues características que vengan del mismo antecesor. Cuando se habla de características que vienen del mismo antecesor, estamos hablando de homologías, independiente de que después esa característica tomó una forma totalmente diferente o una función totalmente diferente. La homología está muy relacionada, chicos, es con el origen. ¿Cuál fue el antecesor común a esa característica? Porque hay algunas características que terminan siendo para lo mismo, cumplen la misma función, pero el origen es totalmente diferente. Por ejemplo, el ala de la mariposa, pues le facilita el vuelo, pero es totalmente diferente al ala del murciélago. Entonces, hay características que terminan siendo o cumpliendo la misma función, pero no tienen el mismo origen. Entonces, eso se denomina homoplasia. Entonces, homología procedente del mismo antecesor, homoplasia pues de antecesores totalmente diferentes. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, repita la diferencia, homoplasia, ¿qué? Homoplasia vendría siendo las características que proceden de diferentes antecesores, aunque después terminen, por ejemplo, cumpliendo una misma función o terminen adoptando una misma forma. Y pues los vamos a tratar de ejemplificar acá. Entonces, miren que hay unos grupos, esta es otra manera de representar las filogenias y las relaciones entre los grupos. No, esto es un arbolito, ¿no? Este vendría siendo el ancestro común, el I. Este sería el carácter, pues, basal, ¿no? El carácter ancestral.
Y de aquí empiezan a surgir otros grupos con características pues totalmente diferentes. Entonces, hay algo importante, chicos, y es que si ustedes se dan cuenta, uno pasa de negro y luego pasa a grisecito. Entonces, yo les dije que este negro era el carácter basal, el carácter ancestral, el carácter primitivo. Pero miren que ya apareció después en la historia evolutiva este colorcito gris. ¿Y eso qué es? Hubo un cambio. Por ejemplo, el antecesor tenía 5 dedos y este grupo desde aquí empieza a tener 3 dedos. Entonces, cuando aparece esa condición que es totalmente diferente, a esa característica, por ejemplo, de tener 3 dedos, usted le dice que eso es una característica derivada. Por ejemplo, si usted pasó de 5 a 3, el 5 es la condición primitiva porque era la que tenía el antecesor. Y el 3 vendría siendo pues esa condición derivada o esa condición reciente que apareció mucho después en la historia evolutiva. ¿Ok? Una condición ancestral, una condición derivada. Entonces, normalmente a lo ancestral se les dice plesiomorfías y a lo derivado, pues uno le dice sinapomorfías. ¿Alguna inquietud hasta allí? Profe, no sería simple siomorfía. Los A y Sí, B, pero sinapomorfía son los G, F, C y D, ¿no? Y simple siomorfía vendría siendo A, B con H. Si mal no estoy, creo que era así. Ok, sí, estamos haciendo es un recuento de los, o sea, primero la persona tiene que familiarizarse con qué es una plesiomorfía y con cuál es una sinapomorfía, para que después entienda qué es simple siomorfía y qué es sinapomorfías, ¿no? Porque uno primero pues empieza como de lo básico, ¿no? Antes de llegar a esos conceptos más estructurados. Y otra cuestión importante aquí que dice, si se dan cuenta que hay como un diagrama de color importante, es que hay algunas características, chicos, que aparecen solo en un grupo. Por ejemplo, aquí el color blanco solo está en la letra E, es decir, que esa característica solo la aporta este grupo. Y cuando se dan ese tipo de condiciones de que son únicas de un grupo, únicas de una especie, se denominan autapomorfías. ¿Ok? Miren que estamos viendo plesiomorfías, que son condiciones ancestrales. Estamos viendo sinapomorfías, que son condiciones derivadas. Y estamos viendo condiciones que aparecen en un solo grupo que se denominan autapomorfías. Lo que decía nuestro compañero es cierto. Usted puede tener una simple siomorfía, por ejemplo, que es una condición ancestral que es compartida, es decir, una condición ancestral compartida. Y puede tener otras que, si bien son sinapomórficas, ya van a estar, digamos, aparecieron más temprano en la historia evolutiva. Pero digamos que el tema aquí realmente es que usted primero se familiarice con cuáles son las plesiomorfías, cuáles son las sinapomorfías y cuáles son las autapomorfías, para que después que usted tenga ese concepto totalmente claro, usted ve nítido la diferencia de cuándo un carácter es simplesiomórfico. Entonces, eso también es una de las ayudas. Realmente cuando uno empieza a ver o a leer literatura, identificando cuándo es simplesiomorfía y cuándo es sinapomorfía, porque si nos ponemos como a ponernos súper estricto en el concepto ahora, pues se puede prestar para confusión. Entonces, vamos pues por poco a poco, ¿no? La idea es que ustedes puedan claro. Y otra cuestión importante es que nosotros, cuando estamos haciendo o infiriendo las historias evolutivas, tratamos de explicar la ruta más lógica, algunos le dicen la más corta, lo que menos pasos necesite, porque eso es un principio, es el principio de la parsimonía, ¿no? Si yo, en vez de puedo llegar a un cambio en solo 2 pasos, es más parsimonioso que tener que ir a Puerto Colombia a devolverme para llegar a mi casa. Entonces, no es muy parsimonioso que digamos. Algo sucede acá,
cuando estamos reconstruyendo pues los cambios evolutivos, ¿no? Tratar de aplicar el principio de parsimonía, lo que genere un menor número de cambios evolutivos. ¿Para qué? Para plasias. Entonces vamos con un ejemplo de homoplasia. Por ejemplo, si ustedes, no sé si las han visto, algunos les dicen las culebritas ciegas, son las cecilias. Son muy difíciles de ver en realidad. Pero miren que la condición se parece mucho a una serpiente. Entonces, aparentemente son similares y uno creería que están emparentadas por la forma, ¿no? Algunos pues las matan a estas pobres animalitas creyendo que son serpientes y no lo son. Entonces, nada más porque se parecen en forma no significa que tengan el mismo origen. Entonces, esta condición es una convergencia, porque ellas evolucionaron totalmente diferentes, totalmente independientes y terminaron pues con la misma forma. Entonces, la historia evolutiva de este grupo es totalmente diferente a la de este bipérido. Entonces, esa condición de que hayan llegado a la misma forma es una convergencia evolutiva. Se parecen, pero no son. Es como que usted se parezca a alguien que no tiene ningún... Entonces, son cuestiones de la formación del plan corporal y demás. Entonces, una de las características diferentes es que ellos son ápodos, es decir, que ellos perdieron la condición de las extremidades. Entonces, esa condición de perder las patas en las cecilias y en las serpientes es una convergencia evolutiva, porque evoluciona de manera diferente. Entonces, ¿cuál vendría siendo, por ejemplo, el antecesor común en algún momento de todo el grupo que nosotros conocemos como vertebrados? Fueron los tetrápodos, ¿no? O sea, fueron los primeros peces que tuvieron pues estas estructuras que terminaron pues por formar nuestras extremidades, ¿no? Entonces, desde que nosotros empezamos a hacer el rastreo, importante, chicos, no porque se parezca tienen el mismo origen evolutivo, no porque cumplen la misma función tienen el mismo origen evolutivo, porque si eso pasa, eso es una homoplasia. Y acá hay otra cuestión importante, y es que nosotros, cuando estudiamos evolución, se hace a la luz de la evidencia. Entonces, hay algunas evidencias con las que no se puede discutir. Entonces, estamos hablando de que hay una jerarquía realmente. Por ejemplo, cuando hablamos de los dominios, luego hablamos de los filum, luego hablamos de las clases, de los órdenes. Estamos pues haciendo agrupaciones muy grandes hasta agrupaciones muy pequeñitas. Estamos jerarquizando la vida. Otra importantísima es que nosotros cuando estudiamos evolución y estudiamos la historia natural de los grupos, lo hacemos desde la homología. Recuerden, a nosotros nos interesa un ancestro común, un origen común. A nosotros no nos sirve para estudiar, por decirlo así, adecuadamente las homoplasias. Las debemos evitar, porque pasa lo que pasaba con la Cecilia. Ambas les perdieron las patas y se parecen, pero evolutivamente no tienen ancestros compartidos. Terminaron por una cuestión de convergencia, pero no tienen una historia natural compartida. Entonces, las inferencias que nosotros hagamos de esos grupos, tratando de relacionarlos, van a estar errados. Y eso genera un montón de implicaciones taxonómicas, comportamentales, de rangos de distribución de especies. O sea, se vuelve un lío muy grande trabajar basándonos en homoplasias. Ahora, estamos diciendo que la evolución, pues la idea es trabajar con grupos o con características homólogas. Importante, vienen del mismo antecesor, pero con los cursos evolutivos de cada grupo es muy probable que difieran en la función. Entonces usted se va a dar cuenta de que, ¿por qué nuestro hombro es muy similar al que le dio el origen a las alas, por ejemplo, de un murciélago? Entonces terminan siendo las cinturas escapulares con funciones totalmente diferentes en diferentes grupos, pero provienen, por ejemplo, de un mismo ancestro.
Entonces, a nosotros nos interesa siempre estudiar a nivel jerárquico, a nivel de homología. Importantísimo, una aliada aparte de la paleontología. Usted se va al laboratorio y usted mira que hay unas coincidencias muy grandes en el desarrollo embrionario de diferentes grupos. Y recuerden que eso también menciona a muchos en su momento, siglo XIX, siglo XX, porque habían gente que creía que esto como que recapitulaba toda la evolución de un grupo. Entonces, pero sabemos que no es así. Pero hay algo con lo que nosotros no podemos discutir, y es que hay unas similitudes embriológicas muy grandes, independiente de que usted esté trabajando con una tortuga, o esté trabajando con el humano, o esté trabajando con un pececito. Entonces, nosotros pues debemos tener en cuenta la gran similitud embriológica entre los grupos, que nos va diciendo, por ejemplo, si hubo un ancestro común, mira cómo empezaron a desarrollarse los embriones. Y hay algo importante, nosotros tenemos estructuras vestigiales. Entonces, por ejemplo, el coxis, una estructura vestigial, algunas características que son, nos muestran que en algún momento hubo un tail, ¿no? Una cola. Entonces, en el plan morfológico de las especies, uno ve que hay estructuras que en su momento fueron útiles, ya en su actualidad no, pero quedan como los residuos, ¿no? Y acá hay algo importante, chicos, que estamos trabajando siempre a la luz de los ancestros comunes. ¿Para qué? Para tener características homólogas. Y algo importante que de pronto se van a encontrar en la literatura, y quise pues mostrarles como un ejemplo, es cuando le hablen del carácter y cuando le hablen del estado del carácter. Un ejemplo, el carácter es tener cabello, ¿ok? Usted tiene cabello, pero no todos los cabellos tienen la misma contextura. Hay unos lisos, otros pues son más rizados. Esa característica de liso o de rizado es el estado del carácter. Entonces recuerden, carácter, por ejemplo, es tener cabello. Usted tiene o no tiene cabello. Y el estado del carácter es, por ejemplo, si es liso, si es ondulado. U otro estado del carácter es el color. Un estado de carácter puede ser naranja, o puede ser negro, o puede ser rubio. Entonces, el carácter es el cabello, y miren que el estado del carácter puede ser, por ejemplo, o la forma o el color del cabello. Entonces, es importante que ustedes tengan eso en cuenta a la luz de revisar cuando un carácter que le digan, por ejemplo, cambió su estado, y uno se queda pensando, bueno, ¿cuál es el carácter y cuál es el estado del carácter? Por ejemplo, el número de dedos que nosotros tenemos, el carácter ancestral es pentadactilo, o sea, tenemos 5 deditos. Pero algunos grupos, por ejemplo los rinocerontes, o por ejemplo estos grupos que las pezuñas terminaron pues casi que reducidas a 3 dedos, una tridactilia, eso es un cambio en el estado del carácter, porque se pasaron de tener 5 dedos a tener 3 dedos. ¿Hay alguna inquietud hasta allí? ¿Chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Hay alguna inquietud hasta allí? ¿Ha sido claro? Sí. Está bien, profe. Ah, bueno, listo. Ah, perfecto. Entonces, ya saben, me avisan cualquier cosa, porque... Bien, me alegra eso. Ahora, importantísimo, diferenciar. A nosotros nos interesan homologías, tratamos de evitar las homoplasias. Y hay 3 tipos de homoplasias. Yo les dije una y los ayudé con la evolución convergente. Pero hay otras que, miren que dijimos que íbamos a tratar de hacer una participación la otra semana oral. Y pues la idea es que eso también direccione pues el curso del seminario. Primero,
Ojo, primero terminaríamos lo que falta de esta unidad y luego haríamos las intervenciones orales. O sea, sería como 1 hora para una cosa y otra hora para la otra. Entonces, lo importante de esto, chicos, es que nosotros la otra semana estaríamos viendo lo que es neotenia, pedomorfosis. Miren que les estoy dando como los temas están en el sílabo, que ya lo tienen. Y pues eso, pues, cuando tengan la oportunidad, pues les va a servir mucho porque esto, más que todo, es tener el concepto claro, que después que usted tenga el referente conceptual claro, le ayuda muchísimo para identificar cuál es el tipo de situación que se le está presentando. Entonces, importante que desde su trabajo independiente usted pueda nombrar cuáles son reversiones, un ejemplo de una evolución convergente diferente a la de la serpiente y la Cecilia, por ejemplo, qué es el paralelismo y cuál es un ejemplo biológico, ¿no? Y acá hay algo importante, chicos, que nosotros, cuando nos vemos en conjunto, nos vemos pues todo nuestro plan corporal, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos el ojo que evoluciona diferente, por ejemplo, al número de dedos, o por ejemplo, al sistema digestivo, los caracteres que nosotros van a tener tasas de cambio diferentes. Entonces uno se quedaría, eso es cierto, porque de pronto el ojo no tiene, o los caracteres del cabello no evolucionan tan rápido como la visión, o no evolucionan tan rápido como el oído. Entonces, es importante que nosotros sepamos que diferentes características de nuestro cuerpo van a evolucionar a tasas totalmente diferentes. Entonces, eso sorprende, ¿no? Porque uno creería que uno evoluciona como un todo y realmente se ha propuesto la idea de la evolución en mosaico. Entonces, la evolución en mosaico es que usted tiene diferentes caracteres en su cuerpo, pero cada uno de ellos va a evolucionar a una tasa diferente. Entonces, a eso hace referencia la evolución en mosaico. Diferentes tasas de diferentes caracteres, pues que le van a marcar la historia evolutiva a ese grupo de individuos. Ahora, uno diría, bueno, hay algunos caracteres que van a cambiar, pero hay otros que han permanecido casi que invariantes desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, uno ve la formación del vertebrado como tal y sabe que la notocorda, que es, digamos, lo que da origen a vertebrata, ¿no? La notocorda es un carácter que se ha venido conservando hace muchísimo tiempo. Entonces, a pesar de esas historias evolutivas que ha pasado, pues se sigue conservando. Es algo que viene hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, también la pentadactilia, ¿no? Eso es nuestro carácter súper ancestral y es algo que ha estado conservado, es decir, que no ha variado mucho a lo largo de la historia evolutiva. Pero hay otros que sí, pues han ido cambiando a unas tasas totalmente diferentes y eso es importante porque cada carácter que a nosotros nos interesa tiene una tasa de evolución totalmente diferente. Entonces, es importante pues que nosotros sepamos, por ejemplo, los invito en el libro del Futuima, si tienen la oportunidad, les muestra cuáles van siendo, por ejemplo, estas características que van agrupando a, por ejemplo, el grupo de peces, anfibios y reptiles. Cuáles son las características que nos van agrupando a nosotros, los Homo sapiens, por ejemplo, con los chimpancés, o con los gorilas, o con los orangutanes. Y aunque uno no crea, hay características muy, muy físicas, que por ejemplo los pulgares de unos se oponen y los de otros no, o la postura erguida, o la condición, la condición bípeda, ¿no? De poder movilizarnos en dos patas, condición erguida. Entonces, son características que, aunque uno no lo crea, la suma de todas ellas va mostrando una diferencia entre un grupo y el otro. Entonces, jóvenes, ese digamos que fue nuestro encuentro de hoy. Sé que tienen bastantes cositas que atender y hacer. Entonces, vamos a llamar joven Catalina.
Hola, ¿los demás me escuchan? Sí, profe, parece que la compañera tiene problemas o interrupciones. Se acabó de ir de la llamada, parece que va a volver a entrar. Ah, vale, vale. Gracias. Sí, porque uno se queda como que, bueno, ¿soy yo o son ellos? Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Hay algunas personitas que me reportan tenían problemas. Arenilla, Maris, Luz Dani, Luz Daniela. ¿No está? Profe está Profe, respondiendo ya por... está en el chat. Ah, ok, gracias. Listo. Le sigue